Perfecto, buenas tardes, bienvenidos a la reunión informativa del programa Integral Project Management. Mi nombre es Cecilia Torres, yo soy la ejecutiva comercial de este posgrado. La charla va a estar a cargo de Mirta Di Franco, Ignacio Larrondo y Natalia Balchi, docentes del programa. Por mi parte, después de la reunión les voy a estar enviando un mail con toda la información, los valores y todo lo que implica en la información de este posgrado. En ese correo, como primer paso, les voy a pedir un currículum. Después les voy a pedir que sobre su imagen hagan clic y se renombren, pongan nombre y apellido, de esta forma los puedo identificar y enviarles el mail como les comentaba recién. Por último, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos apagados y las cámaras encendidas, por favor. De moderadora nos está acompañando Belén D'Agostino. Para cualquier consulta de soporte por el chat, yo también estoy a disposición. Y después, por último, al finalizar, vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, que de igual modo, si quieren, lo pueden ir dejando en el chat y luego lo leemos. Ahora sí, los dejo y espero que disfruten de la charla. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Ceci. Bueno, acá estamos. Voy a comenzar. Comenzamos presentándonos los docentes. Ignacio, ¿querés comenzar vos? Dale. Bueno, nada, gracias primero Ceci por la introducción y a todos y a todas por estar acá presentes hoy. Mi nombre es Ignacio Larrondo, soy psicólogo de profesión, pero me desempeño dentro de las organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil. Eh, He tenido mucha experiencia dentro de la Cruz Roja en la gestión de procesos de manejo de voluntarios, en emergencias. Y bueno, docente, también estoy titulado como docente y nada, soy docente tanto en la universidad como en algunos otros ámbitos dentro de lo que es la gestión de proyectos. Esperen que tenemos un tema de logística. Me toca a mí. ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, mi nombre es Natalia Balchi, yo estudié comunicación social en la UBA, con algunos posgrados también en convergencia multimedial, diferentes especializaciones dentro del periodismo, y me desempeño en lo que son proyectos de comunicación, también dentro del ámbito de las ONGs, en particular en el CICR, en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y dentro de lo que es la docencia aquí en la Austral y en otros institutos. Y ahora me toca a mí. Mi nombre es Mirta Di Franco. Como yo tengo formación de sistemas, pero la casualidad, la vida, qué sé yo, me llevó a entrar en la consultoría y ahí hacer todo un desarrollo en lo que hace a implementación, liderazgo de sistemas. Terminé trabajando como gerente de proyecto y hoy en día trabajo en oficinas de proyectos, o sea, en lo que hace a la gestión global de los proyectos en una organización. En lo particular a mí me encanta el tema de la profesión o por el qué lado fue mi desarrollo profesional, porque me permitió, en función de trabajar en proyectos en distintas organizaciones, conocer desde cómo se hace el abanito de dulce de leche, el conito de dulce de leche, hasta entender la problemática de una editorial y qué tiene que ver la gestión de los libros y cómo llevar adelante el hecho de que la gente vuelva a un libro físico, o también ver los problemas de stock que podía tener un hospital en la farmacia de un hospital, porque un problema en el stock de la farmacia del hospital implica que alguien se muere. ¿Sí? Entonces, son todos problemas y situaciones que se daban en distintos proyectos, pero que me hicieron aprender que en la esencia las buenas prácticas para llevar adelante proyectos más o menos son las mismas, lo que pasa que la intensidad
en cada uno de esos organizaciones es distinta. Pero acá no estamos tanto para hablar, y también fui docente, soy docente desde hace muchos años, es algo que también me gusta, pero es como mi profesión adicional, ¿sí? La principal es la gestión de proyectos. Esta, no digo que sea secundaria, pero sí le dedico un poquito menos de hora, es el tema de la capacitación. Bueno, acá estamos de alguna forma tratando de ver por qué capacitarse en proyectos. Quizás en ustedes haya surgido la inquietud y demás, pero la verdad que el mundo, ¿sí?, está yendo para el lado de los proyectos. En realidad el mundo siempre hizo proyectos, pero hoy en día las organizaciones encontraron en esta metodología, en esta forma de llevar adelante los cambios dentro de la organización, encontraron como la vuelta para poder comprometerse con el cambio sin comprometerse con una infraestructura grande de personal interno para llevarlo adelante. Este tema de, bueno, hagamos este pedazo y si sale bien, seguimos ampliando y demás, es como que le da a las organizaciones ese aire que necesitan para no tener compromisos a tan largo plazo. Aunque tengan una proyección de largo plazo, los compromisos, sobre todo económicos o financieros, son medidos y demás. Entonces, la verdad que el mundo se está llevando a gestionar proyectos. Pero como les dije antes, ¿sí?, en realidad, ¿desde cuándo existen proyectos? Y la verdad que los proyectos existen desde siempre, ¿sí? Si imaginamos Cristóbal Colón venir y tratar de ir a las Indias, era su proyecto. De hecho, si imaginamos que un proyecto exitoso es cuando se cumple lo que se había propuesto hacer, con el dinero que se había propuesto hacer, y con el tiempo que había propuesto hacer, quizás el proyecto de Cristóbal Colón no haya sido exitoso. Lo que no dudo es que, al menos para los sponsors, que fueron los reyes de España, fue absolutamente rentable. Otros proyectos no lo fueron tanto, o otros proyectos se hicieron por el objetivo en sí a lo cual aspiraban, ¿sí? Las pirámides, por ejemplo, no tenían un objetivo rentable, ¿sí? Sin embargo, sí quisieron hacer algo que la humanidad reconozca, y la humanidad existente en ese momento, y la humanidad hoy, 3000 años después, la sigue reconociendo, ¿no? Así que fíjense, desde el punto de vista de imagen, por ahí podemos buscar proyectos. Y hay otros proyectos que son como absolutamente, bueno, innovadores, ¿sí? La máquina a vapor lo pudo haber sido, o de demasiada incertidumbre, ¿no? Como puede llegar a ser la primera vez que un cohete salió a la Luna o al espacio, digamos. El tema es que hay proyectos desde siempre, ¿sí? Sigue habiendo proyectos hoy, porque los proyectos en realidad apuntan a que no me alcanza lo que tengo hoy y quiero tener otra cosa, quiero estar en otro lado, quiero ampliar, quiero hacer un cambio. Y como decía acá don Heráclito, ¿sí?, lo único constante es el cambio, cosa que es saludable para todos nosotros. O sea, que haya cambios nos asegura que vamos a tener proyectos, ¿sí? Ahora, si siempre hubo proyectos, si hay proyectos y si van a seguir habiendo proyectos, ¿por qué estudiar cómo llevar adelante proyectos? Y total, los señores en Egipcio, no sé si tenían la metodología previa. Y en realidad es que uno puede llevar adelante y hacer cosas, pero las puede hacer como va saliendo, y por ahí logra que la pared, por ejemplo, estos caballeros logran que esta pared, no sé si que quede derecha, pero logra que la pared sostenga algo, ¿sí? Ahora, si uno mira un poquito, creo que es más difícil lo que están haciendo que hacerlo con una metodología o una forma de poner todos los ladrillos más o menos en línea.
vaya uno a saber por qué lo hacen así, pero y hay que ver si lo siguen contratando después de esto. Pero el tema es que, ¿por qué sería conveniente estudiar las buenas prácticas para llevar adelante proyectos? Y porque quizás ahorramos esfuerzos, no digo en tiempo ni dinero, pero sí esfuerzos, que después terminan siendo tiempo y dinero, para poder llevar adelante los proyectos. Los proyectos, por más, y ahora sí, una de cal y una de arena, ¿no? Por más que hagamos una buena gestión y demás, los proyectos tienen motivos por los cuales fallan. ¿Sí? De acuerdo a las estadísticas, los motivos más importantes por los cuales los proyectos suelen fallar, la primera de todas es cuando no tengo objetivos claros. O sea, llegar y no sé a dónde tengo que llegar, y bueno, cualquier colectivo me deja, entonces no sé si voy a llegar hasta el final. Después, puede haber poca o nula comunicación dentro del proyecto. Y ojalá tengamos la oportunidad de vernos en la capacitación, pero la única herramienta que tenemos los directores de proyecto para hacer que las cosas se hagan es la comunicación. ¿Sí? La única forma es que yo le diga a otro qué es lo que tiene que hacer, por qué está bien así o por qué está mal asado, cuáles son las expectativas que se tienen. La única forma es la comunicación. Entonces, si es mi única herramienta y la uso mal, o no la uso directamente, es probable que el proyecto falle. Bueno, si no tenemos plan, difícil saber cuáles son los siguientes pasos. Acá entramos con el tema de metodologías, si vamos a ir por proyectos predictivos o proyectos ágiles. Eso es algo que, si quieren, después lo hablamos con más detalle, pero aunque sea un proyecto ágil, lo que vamos a tener al principio de todo como la cosa global es un plan muy general, si quieren, pero existe un plan para definir qué es lo que vamos a llevar adelante, y no tener ese plan es como ir inventando en la medida que vamos avanzando, que por ahí es lo que se hizo con las pirámides, o por lo menos con la primera. Otra de las cosas que suelen hacer que los proyectos fallen es la falta de gestión de riesgos. Todo proyecto, como dijimos antes, es un cambio, ¿no? Estamos en A y queremos ir a B, y este ir de A a B es el proyecto, pero como en B nunca estuve, ¿sí? Este proyecto, este cambio, ¿sí? Tiene incertidumbre, tiene cosas que no sé, y la incertidumbre en la gestión de proyectos se traduce en riesgos. Si nosotros tenemos un proyecto y no gestionamos los riesgos, no estamos gestionando algo que seguro va a tener. O sea, si no gestionamos los riesgos, es porque decidimos gestionar el caos, o sea, gestionar los problemas. Porque riesgos hay. Siempre todo proyecto tiene riesgos. Si yo decido que no voy a gestionarlos, es porque decido ver cómo van cayendo los problemas en mi escritorio y cómo los voy resolviendo con parches en cada oportunidad. Por eso, uno de los problemas por los cuales puede fallar los proyectos es justamente no dedicarle el tiempo necesario a imaginar por dónde pueden venir los golpes del proyecto y cuáles son las respuestas. ¿Y por qué tengo que hacerlo con anticipación? Bueno, justamente porque en este momento, cuando estoy planificando y demás el proyecto, es cuando tengo la cabeza más abierta, donde puedo imaginar alternativas. Si yo estoy esperando que el riesgo se presente, o sea, que tenga un problema, lo que tengo es un problema y tengo la necesidad y la urgencia de darle una respuesta, y ahí es cuando solemos cometer errores y fallan los proyectos. El anteúltimo de los motivos por los cuales tenemos que fallan los proyectos es la no identificación de los interesados. O sea, los proyectos están hechos para crear algo, y o dijimos antes, los proyectos son la respuesta a un cambio, y cuando algo cambia, alguien va a tener que moverse del lugar que está de confort, y eso puede generar gente que esté en contra del proyecto. Esa gente que está en contra puede
poner o tomar acciones que puedan perjudicarnos. A veces esas acciones las toman justamente porque no nos comunicamos bien, o porque no clarificamos cuáles eran los objetivos del proyecto. O sea, la no identificación de los interesados, no saber que a alguien lo estamos afectando y tratar de gestionar cómo mejorar esa relación, nos puede generar riesgos en el proyecto. O sea, gente enojada y que nos sorprende con acciones negativas. Y el último de los temas por los cuales suelen identificarse o suelen fallar los proyectos es por una falta de estrategia en la gestión de cambios. Y esto tiene que ver con que yo en realidad estoy en A, quiero ir a B, pero B lo tengo borroso, porque como nunca estuve, me puedo imaginar cómo es B, me puedo imaginar qué es lo que quiero tener en B, pero lo que más probablemente pase es que en la medida que voy avanzando en el proyecto, me voy encontrando con situaciones que me gustarían, digamos que me dan información para hacer un B distinto. O sea, yo voy ejecutando y en la medida que ejecuto encuentro situaciones de cambio. Yo lo pongo en primera persona, pero en realidad estos proyectos a veces los hago para un cliente y el que encuentra esas novedades y que quiere introducir el cambio es el cliente o el futuro usuario. Y no tener una buena estrategia para responder a esos cambios hace que a veces, en forma indiscriminada, ¿sí?, aceptemos todos los cambios, o peor aún, que no sepamos decir que no a un cambio que nos solicitan. Perdón, nosotros no somos quienes para decir que no a un cambio. No decirle, no explicarle a la persona que nos pide el cambio las implicancias de ese cambio, ¿sí? A veces no hace falta aceptar un cambio, sino explicar lo que implica lo que están pidiendo, y por ahí la persona que lo está pidiendo entiende, dimensiona, y ahí reacomoda el requerimiento. Pero no tener esa estrategia, no decir, bueno, en realidad, como habíamos pactado B, y vos querés hacer J, ¿sí? La diferencia entre B y J implica todo esto y demás, pero además acordemos hoy, que todavía querés hacer B, acordemos hoy cómo vamos a gestionar todo cambio que quiera llevarte de B a J. Para que, por ejemplo, digamos, bueno, tendría que haber 3 personas que acepten el cambio, tendría que haber una aprobación de en la implicancia que tenga en los costos o en los tiempos, ¿sí? Y esto es algo que hay que desarrollar como director de proyecto, que de alguna forma es no decir el sí tan fácil, sino decirlo con armar el paquete y elaborar el paquete y explicarlo para que se entienda. Acá a donde voy es que es como cuando los hijos piden autorizaciones. Es más barato decirle sí, anda, que el no, ¿sí? El no exige explicación, ¿no? Entonces, el sí rápido y la aceptación rápido, en realidad lo que hace es solucionar la situación, pero traer dolores de cabeza más adelante. Quizás el elaborar, pero el elaborar cuáles son todas las situaciones que implicarían llevar adelante eso, ayuda a que los cambios los podamos manejar en forma conjunta y gestionarlos. No implica, de vuelta, que no hagamos cambios, ¿sí? Que no aceptemos cambios, no implica eso. Implica acordemos cómo se aceptan los cambios. ¿Okay? Estos son todos los motivos por los cuales, en principio, las estadísticas y más dicen que los proyectos fallan. Y entonces, ¿para qué estamos acá? Solo para saber
cómo fallan los proyectos? No. La idea es que si uno tiene algún tipo de conocimiento en lo que hacen a las buenas prácticas, tenga herramientas para poder enfrentar cada una de estas cosas. Y de eso se trata lo que propone el curso y lo que propone el PMI, que es el Project Management Institute, en el cual nosotros basamos todo lo que vamos a dar dentro de la capacitación. La capacitación va a estar basada en las áreas de conocimiento que dice el PMI que tenemos que dominar como directores de proyecto, que son estas que están acá, de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, interesados, comunicación, riesgos y adquisiciones. Creo que hablé de todas, salvo la de adquisiciones, que vendrían a ser las compras del proyecto. Pero bueno, el PMI es un instituto que está desde 1960, creo, y va generando por una asociación de todos los que somos miembros, y somos miembros voluntarios del PMI, y nos hacen estadísticas cada tanto y demás, y nos preguntan cuáles son las buenas prácticas, cómo deberían cambiarse, cómo afectan, si están buenas, si están malas, y de hecho se hacen reuniones, se eligen de todos los países personas representantes de las buenas prácticas del país, y se hacen recopilaciones de esas buenas prácticas, y se hacen guías de gestión de proyectos según las buenas prácticas. Si me dan un segundo, ¿no? Este por acá es la guía de gestión de proyectos, es un libro gordo, miren todo lo que hay que aprender, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Es la guía de las buenas prácticas, la 6ª edición, no es el último de las guías, se generó una nueva guía que es la 7ª edición, y las dos están vigentes hoy en día. Son una suma de procesos para, digamos, es una guía de las buenas prácticas para contemplar durante la ejecución, o el inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre de los proyectos, ¿no? Así, para saber todo lo que hay que tener en cuenta para llevar adelante un proyecto. Lo interesante que propone la guía es que no importa de qué se trate el proyecto. O sea, si estamos hablando de proyectos de arquitectura, si estamos hablando de proyectos de implementación de sistemas, si estamos hablando de un proyecto de un viaje o de organizar una fiesta de egresados. O sea, lo que sea, todos son proyectos y todos tienen procesos en común. Dependerá de la complejidad o la cantidad de personas afectadas, o de la magnitud de la cosa entregable o del objetivo entregable, cuántos de estos procesos se harán con mucho detalle o cuántos de estos procesos se harán un poquito más livianos. Pero en definitiva, todos los proyectos tienen, la propuesta que hace el PMI es, si seguimos esta guía de procesos para llevar adelante los proyectos, hay alguna probabilidad de que al menos sepas cómo va a terminar el proyecto. Además, más allá del tema de las áreas de conocimiento, lo otro que vamos que es parte de las buenas prácticas, es cuáles son las herramientas con las cuales se puede llegar a lograr gestionar los proyectos un poco mejor. Y esas tienen que ver con actas de proyecto, registro de interesados, el camino crítico, bueno, el plan de comunicación, distintas herramientas que hay dentro de enunciados acá, y lo que hacemos también dentro de la cursada es darles ejemplos de esas herramientas, o sea, material concreto de planillas Excel o Word o lo que fuese, que responden a estas herramientas, como ejemplo, porque cada proyecto es único y cada proyecto tiene su propia parte, ¿no? Ahora, justamente, como la forma de aprender
creemos y consideramos que una de las mejores formas de aprender es haciendo, ¿sí? Lo que proponemos es también una ejercitación. Entonces, paralelo a cada una de las clases que vamos haciendo, ¿sí? Lo que se va a ir armando es un proyecto. O sea, van a tener por equipos, van a tener que definir una necesidad de un proyecto, y ese proyecto es el que van a tener que ir desarrollando en cada una de las reuniones para poder aplicar lo que acaban de aprender, ¿sí? Esto apunta a esa sensación de abismo que tenemos cuando tenemos la página en blanco, ¿no? O sea, bueno, sí, entendí todo en clase, entendí todo que era, no sé, el acta constitutiva de proyecto, y cuando se tienen que sentar a escribirlo, no entienden, no es que no entiendan, sino se preguntan en su proyecto qué implicaría eso. Este proyecto que van a hacer, y lo van a hacer en equipos, la verdad es que no podríamos hacer un seguimiento de 30 proyectos a la vez, por eso tenemos que agruparlos, y además porque no hay, los proyectos son en equipo. O sea, hacer un proyecto, bueno, sí, cada uno tendrá su proyecto individual de estudio, pero los proyectos son en equipo, y parte de aprender a gestionar proyectos implica aprender a trabajar en equipo. La segunda parte de esto es aplicar todos los conocimientos, esto ya lo dije antes, haciendo todos los documentos del plan, y lo bueno de esta ejercitación al final es que se termina con un ejemplo completo de todo un plan de proyecto. Planificamos, ¿no? Evidentemente no ejecutamos. Si alguno de ustedes quiere tirar un cohete a la luna, y bueno, sí, podemos planificar cómo hacerlo, no vamos a llevar a cabo el proyecto, evidentemente, pero sí toda la planificación posible. En particular, en este año hemos logrado darle un nuevo color a nuestro curso, así que lo hemos dividido en 2 etapas. En la primera parte vamos a ver toda la parte de esto de conceptos básicos que dijimos recién, las áreas de conocimiento, las herramientas, como les dije recién, y vamos a ver ejercicios, también ejercicios concretos. Bueno, si yo les digo cómo reducir los tiempos, el ejercicio, el camino crítico, ejercicios concretos sobre eso. Y en una segunda parte, ¿sí? Lo que hemos incorporado, que me parece realmente genial, acá tendría que ir con platillos y bombas y fuegos artificiales, es el Microsoft Project. Yo no sé si alguno de ustedes tiene la herramienta instalada en sus equipos, pero gracias a las gestiones que ha hecho la universidad, van a poder bajarse, ahí están los bombos y platillos, las cornetas y demás, van a poder bajarse la aplicación de Microsoft Project en sus equipos. Esa es una herramienta que les va a quedar, si quieren después googleen lo que sale del Microsoft Project. Es una herramienta que les va a quedar, y lo que vamos a hacer en esta segunda parte es aprender a usarla. En la primera no nos da el tiempo para poder meterlo, además hay gente que solamente quiere la primera parte y no la segunda. Entonces en la segunda lo que vamos a hacer es el trabajo práctico que vimos en la primera, plasmarlo dentro del Microsoft Project, ¿sí? Y tratar de explotarlo en lo más posible. Hay gente que por ahí ya lo conoce, la herramienta. Ojalá, si hay mucha gente que lo conoce, me enseñe a mí, porque yo lo que conozco de Microsoft Project es porque lo he usado un montón, he leído manuales, pero bueno, creo que como todos usamos el Excel, pero hay gente que es grosa usando el Excel y que le encuentra algunas opciones que uno podría usarlas tranquilamente, pero que no las conoce, así que podemos aprender. La otra cosa que vamos a agregar en esta segunda parte es el método de control de proyectos. Y este método de control de proyectos apunta a lo que se llama el método del valor ganado, que es cómo encontrar índices de rendimiento de costos y índices de rendimientos de tiempo en la gestión de proyectos. ¿Sí?
además vamos a hacer análisis de riesgos cuantitativos, ¿sí? Que apuntan a... la primera parte lo que hacemos son análisis de riesgos cualitativos, o sea, el hecho de definir en una apreciación no numérica cuánto me impactaría un riesgo. En la segunda parte vamos a profundizar eso y vamos a decir, bueno, pero ¿y eso cuánta plata me implica? ¿Sí? ¿O cuánto tiempo implica? O sea, vamos a ver herramientas para poder cuantificar un riesgo. Y finalmente, porque creo que en esta segunda parte va a haber más gente que esté interesado en la certificación, vamos a agregar acá preguntas tipo examen de certificación de PMI. Son preguntas tipo examen. Si alguno de ustedes quiere hacer la certificación de PMP, podemos charlarlo y demás. Hay que prepararse para hay que prepararse para aprender a responder preguntas, ¿sí? La teoría la vamos a tener, lo que hay que aprender de alguna forma está acá, pero hay que aprender a contestar preguntas, ¿sí? Y, o sea, resumiendo, para no aburrirlos demasiado, lo que vamos a hacer es seguir las mejores prácticas según la guía de gestión de proyectos del PMI. Vamos a hacer un trabajo práctico de planificación de un proyecto. Vamos a hacer ejercicios interactivos y demás, porque dado que estamos hay un montón de cosas que nos enseñó la pandemia, y herramientas que antes explicábamos y metíamos en el pizarrón, hoy hay herramientas virtuales para poder llevarlas adelante. Y también vamos a incorporar la herramienta para la planificación y seguimiento de proyectos, que es el Microsoft Project. Ese sería como el resumen, así que acá vendría el gracias, ¿sí? De todos nosotros, y por supuesto, gracias. Ahí viene, muy bien, me gustaron los aplausos de Diego. Diego me aplaudió, yo veo a Diego que me aplaudió. Bueno, y si hay preguntas. Gracias, Mirta. Sí, en el chat Inés y Marcos nos preguntan si tenemos un máster en proyectos. Por el momento, por el momento no, pero si quieren podemos hacerlo. Si quieren podemos organizarlo y armarlo. Después Diego nos pregunta cuántas horas dura el programa. 36 en total. O sea, cada una de las partes dura 18, que serían 6 clases de 3 horas. Si querés, Mirta, para sumar un dato ahí que capaz es de interés, que para el examen de PMP, digamos, para certificarse como profesional de gestión de proyectos en el PMI, hacen falta certificar 35 horas de formación formal, valga la redundancia, en temáticas de proyecto. Así que con este curso cubrirían esas 35 horas, digamos. Claro, porque en realidad el curso en total, con la primera parte y la segunda, llega a 36. Eli pregunta por los horarios y los costos. Los costos se los dejo a Cecilia, que te mandará un mail o algo por el estilo. Los horarios, eso sí, porque nos involucra, son los lunes, y no quiero fallar en el horario, Cecilia. 18 a 21. De 18 a 21. Y con Bien. respecto a los costos, por eso les pedía que pongan nombre y apellido, así identifico quiénes son, y yo luego, al finalizar la reunión, les voy a enviar un mail a todos con toda la información del programa y los valores también. Bien. ¿Puedes explicar que el Project Management Institute, qué permitiría tener un certificado? Bueno, eso pregunta qué permite el tener el certificado PMP. En realidad, ahí te puedo dar mi experiencia. Yo fui gerente de proyectos siempre, ¿sí? Como dije, casi de casualidad entré en la consultoría y a partir de ahí gerencié proyectos. Y voy a dejar de compartir porque me parece que ya no tiene mucho sentido. No, ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Entonces,
fui gerente de proyectos, hice un MBA, una maestría en gerenciamiento de negocios, y un compañero bueno, y un profesor me dijeron, vos tenés que hacerte la certificación y demás. Hice la certificación y me llovieron proyectos donde la gente busca un gerente de proyecto certificado. Yo siempre fui gerente de proyecto, pero hay empresas y demás que quieren que sean proyectos certificados. ¿Qué es lo que certifica? En teoría, que sabes gerenciar proyectos. Y eso es como un plus más allá de porque si no, no tienen forma, o sea, alguien que te contrata como gerente de proyecto, perdón, disculpen que hago las oraciones así. Yo soy independiente, o sea, trabajo por proyecto. Eso te da esa incertidumbre de si tendré un próximo laburo, pero también me da esta ventaja de haber trabajado en tantos lugares distintos. Y aquel que no me conoce, bueno, alguien le pudo haber dicho que yo trabajo bien o mal o lo que fuese, pero aquel que no me conoce la primera vez, el hecho de tener la certificación, le dice, bueno, por lo menos dio un examen y alguien dijo que sabe gestionar proyectos. ¿Sí? Así que esa es la ventaja que para mí tiene. Ay, se me pasaron, quiero preguntar un montón de cosas más, ¿no? Sí, están a full en el chat. Florencia me pregunta si yo voy a enviar la parte 1 y 2. Sí, yo lo que voy a enviar es esto que se llama Programa Integral Project Management. Si después alguno no quiere hacer el completo, podemos ver de hacer la parte 1 o la parte 2, si es que sus antecedentes lo permiten. Después Inés Mendoza pregunta, para los que estamos en el extranjero, ¿podemos pagar por Western Union? Lo mismo, todo lo que es valores, los hablan conmigo por mail. Este espacio para que podamos aprovechar a los docentes y hacerle todas las preguntas que ustedes necesiten en base a lo que se va a ver, ¿sí? Después, Diego nos pregunta, Mirta, ¿qué diferencia hay entre este programa integral del Austral y los posgrados en gestión de proyectos que ofrecen otras universidades? Bien. Desconozco de qué otras universidades hablas. Muchos de ellos se basan en el PMI, otros no. Creo que una ventaja hoy, este año, una ventaja del Austral es esto del Microsoft Project. Otras universidades, hay algunas que sí, la verdad que tengo, no voy a negarlo, sé de una en particular que sí lo hace, sé de muchas que no tienen el Microsoft Project para bajárselos, así que si quieren, esa para mí hoy es una ventaja del Austral importante. Sé que también en institutos enseñan también gestión de proyectos. Hay muchos gerentes de proyectos y hay mucha gente enseñando gestión de proyectos. Creo que la ventaja también acá es que estoy yo, ¿sí? Que está Nacho y que está Natalia también, es una ventaja que podríamos sumarle. Pero, y otro diferencial, si me permitís sumar, Mirta, es que todos los que sean alumnos Austral van a tener un mail con el @Austral, y eso les va a permitir acceder de forma gratuita a una plataforma que se llama Coursera, por si quieren seguir capacitándose. Hay más de 2000 cursos gratuitos para todos los que tengan el @Austral dentro de su año lectivo. Esa no la sabía y es otra ventaja. Es otra ventaja, la verdad que sí, es muy, muy bueno. Después, perdón. No, sí, pero seguí viendo porque la siguiente es con el horario. Eli, claro, Eli pregunta que ya se le complica por el trabajo porque está hasta las 20. ¿Habrá alguna otra opción? Por el momento, el horario es de 18 a 21. Lo que podríamos llegar a ver es si hay tanta gente que se anota que hacemos 2 cursos, y ahí vemos. Bueno, lo tomo, me lo llevo como un punto, entonces. Dale. Después Marcos pregunta si todas las clases quedan grabadas para visualizar en caso de no poder conectarse. Sí. Las clases son en vivo, ¿sí? Lo bueno sería que no se pierdan esas clases,
porque es súper rico poder compartir con los docentes como con sus compañeros, pero en el caso que alguien no pueda asistir, habla con Mirta o con la secretaria y les pide si le pueden grabar esa clase para poder enviársela después. Sí, lo que también se debería, si hay una clase en particular no es un problema, pero lo que sí deberían es participar del trabajo en equipo, ¿no? O sea, si el equipo, nosotros tratamos para que no sea para ustedes eterno, darles tiempo dentro de la cursada para que puedan acordar algunas cosas y demás, y después todo lo pueden seguir por mail. Pero si hay reuniones o algo por el estilo con el equipo, digamos, no, por eso tiene que estar en vivo, digamos, porque si no se pierden todo ese tipo de información. Tal cual. Renan nos pregunta, ¿el programa es 100% online? Sí, en principio. Sí. Perfecto. Y después me preguntan por privado, ¿qué conocimientos previos son requisitos? ¿Para hacer la segunda parte directamente? No me pregunto No sé. para la segunda parte. Me puso qué conocimientos previos son. Para hacer esta cursada, para mí es más rico si ustedes tienen experiencia laboral, no de proyecto, laboral. O sea, el hecho de, si yo hablo, bueno, porque cuando le pedimos a la gente de compras que haga algo y si no tienen experiencia laboral es medio complicado entender ese diálogo. Entonces se van a perder muchas cosas. Para mí los requisitos para la cursada están en el tema de la experiencia que tengan laboral o profesional también para aportar, ¿no? Desde el lado de los proyectos. Es eso. Perfecto. Después Inés nos pregunta cuál es la participación mínima para poder concluir con el certificado del curso. Deben tener más del 75% de asistencia y los trabajos aprobados. Jorge nos pregunta, ¿proporcionan material de lectura posterior a las clases? Yo le mando todas las presentaciones que hacemos, todo el PowerPoint, pero no es que mando el PowerPoint que, por ejemplo, pongo una foto como vieron recién y poco pueden después estudiar. En las notas, mando PDFs donde tiene arriba la presentación y debajo toda una explicación que a veces hasta es copiado de la guía esta, donde hace la explicación y el motivo. O sea, mando material de descripción de eso. Bastante. Perfecto, gracias. Florencia nos pregunta si consideran que salta la utilidad del curso en arquitectos. Para mí la carrera de arquitectos tendría que tener incorporado una gestión de proyectos. Una cosa es hacer una casa hermosa y divina y otra cosa es tratar con todos los rubros que tienen que estar adentro de eso, y además con la municipalidad, y además con el usuario, el futuro dueño de esa casa, que te va a querer cambiar 700 veces el lugar donde va a poner la pared. Cuando yo decía antes, el tema de cómo gestionar los cambios, tiene que ver con eso, ¿no? Hay mucha cosa que me parece que se pierden cuando hacen carreras como la de arquitectura. Deberían tener no solo el aspecto técnico de lo que hacen, que lo hacen maravillosamente, sino todo el aspecto administrativo y a veces llaman habilidades soft, les dicen, las habilidades blandas, pero cómo comunicar, cómo transmitir, ¿sí? Todo eso es lo que le falta. Para mí sí debería estar dentro de la carrera de ¿cómo se llama? De arquitectos. Y Para que tenemos, no Ahí sé está. dónde. Ahí está. Ahora se escucha. Y al contrario, me resulta llamativo que la mayor parte de los programas no tengan materias, de la mayor parte de las universidades no tengan materias en lo que tiene que ver de gestión de proyectos dentro de la arquitectura. Es al revés, te diría, no es si sirve, sino que es llamativo que no tengan este tipo de herramientas. Y creo que hay varios acá en la sala, porque Agustina puso misma situación, María puso me pasa lo mismo, así que ahí ya tenemos una buena red.
Para sumar, me parece desde la experiencia también mucho para darnos una idea de si es útil o no un curso como este, es preguntarle si han tenido alguna vez inconvenientes en la gestión de las personas con las que tienen que trabajar, con el equipo propio y con las personas con las que hay que tratar dentro del trabajo, en los tiempos, en la estimación de los tiempos, tratar con proveedores, etcétera. Vamos a dar un par de herramientas para mejorar por lo menos esos procesos. No digo que no van a tener nunca más esos problemas, pero van a tener otras herramientas para gestionar y para enriquecer su recursero, ¿no? Y otra de las cosas habituales que les pasa, que nos pasa a todos, ¿no? Que le decimos a alguien, sí, esto te lo voy a entregar en 15 días. No, yo lo necesito en 12, porque... Bueno, ¿qué herramientas tengo para contestarle a ese cuando en vez de 15 lo quieren 12? Bueno, eso también lo vemos porque en los proyectos pasa siempre. Hay Bien, otra arquitecta más también, ahí Natalia, pues también soy arquitecta y lo mismo, mirá, bastante. bien. Ay, me encanta esto que tenemos un PM, Florencia. ¿Dónde está Sí, Florencia? se me pasó el de Flor. Que dice, Florencia, soy PM en la empresa y quiero, perfecto, claro, si sos PM y tenés, no sé si todo esto que te digo es algo que pasa, ¿no? Que lo sentís como algo que te puede estar pasando, Florencia. Sí, claro. Bueno, bien, bueno, tampoco, paren, no les prometo un jardín de rosas, ¿eh? Simplemente lo que creo que una buena aprender de todo esto es que los problemas los ves venir de lejos. Entonces, si uno ve el problema desde lejos, o sea, o ve la situación, la puede ver desde antes, puede prepararse para dar una mejor respuesta. Y de eso se basa. Qué linda la salamandra de Florencia. Creo Bueno, que esa pregunta responde también a lo de Eli, que puso si es útil en el rubro de minería. sí, de hecho, tuvimos alumnos en el rubro de minería, y porque además los proyectos hay de distinta magnitud y distintos temas, y ahí la gestión de los recursos es importante. ¿No querés hablar? No. Sí, poner como ejemplo una de las cosas que quizás te vayas a dar cuenta por lo que nos mencionaba este alumno, el tema de la minería tiene mucho impacto en la zona, entonces una de las cosas que tienen que ver cómo gestionar es el tema de las comunidades, de cómo tratar con las comunidades, que eso cuando vemos stakeholders, lo que llamaba Mirta recién los interesados, es una de las áreas de conocimiento que por supuesto se trabajan y que no es menor en el caso de la minoría. Perfecto. Después Julio nos pregunta, ¿se revisará alguna metodología para medir la eficiencia en la gestión de los proyectos, no solo viendo la desviación de las variables, o eso lo hace en la segunda parte del programa? A ver, para, ¿dónde? ¿Qué? Julio, Mario. ¿Seleccionar alguna metodología para medir la eficiencia de la gestión de los proyectos? Sí, en realidad lo vemos, la eficiencia, pero no profundizamos el método del valor ganado, o sea, lo vemos en la primera etapa, lo vemos como un ejemplo, pero no profundizamos en hacer ejercicios sobre eso o todos los números, cómo son realmente los números. Lo vemos como una opción. En realidad lo que estoy, por si alguno que está por acá entiende, estoy hablando de lo que sería el índice de rendimiento de costos o el índice de rendimiento de tiempos que tienen los proyectos, que es el CPI, son distintos KPI, ¿no? El CPI y el SPI, que en algunas empresas que gestionan proyectos suelen tener esos valores para la comparación global de más de un proyecto, el CPI y el SPI. Pero es esa la forma de la desviación. Y también, pero va a estar en la segunda parte, es cómo identificar esas desviaciones con la herramienta de Microsoft Project. Perfecto, gracias Mirta. Si alguien más tiene alguna pregunta, también siéntanse libre en abrir el micrófono. Diego me pregunta si necesita que me pase el mail. Me está preguntando por privado. No, Diego, no te preocupes. Ya tengo tu mail.
No, no sé si hay alguna otra cosa más. Como les dije, para mí la gestión de proyectos es algo que se viene, si no pueden en esta oportunidad, que ojalá sí, miren dentro de sus CV de agregar una capacitación en gestión de proyectos, porque las empresas no están viendo la idea de aumentar su plantel fijo, sino están viendo de gestionar todo lo nuevo con equipos de trabajo, como la Task Force, ¿no? O sea, contratamos todo esto, me solucionan y se van. La empresa respira y cuando vuelve a juntar, es como cuando hacemos arreglos en casa, ¿no? O sea, juntamos, hacemos el arreglo, soportamos lo que implica el albañil, el pintor en casa, y una vez que se va, decís, y después mirás para otra habitación y decís, y aquella habitación también habría que hacer algo, pero esperemos un ratito. Bueno, eso es lo que están haciendo las organizaciones para llevar adelante los cambios, porque no quieren sumar costos básicos, sino que lo que hacen es inversiones en proyectos para después hacer uso de ese cambio. Así que ojalá los vea a todos en esta capacitación, pero si no, vean en un futuro de poder incorporar esto de proyectos. Perfecto. Diego nos pregunta cuándo inicia. ¿Cuándo inicia? Era el 18 de julio. 18 de junio. De julio. Julio. Sí. Lunes 18 de julio. Sí. El tema del horario que decía Eli, ¿habrá una unidad que trate la gestión? Sí. Ahí preguntan si hay alguna forma de ver la gestión de proyectos Fast Track. Fast Track es una forma de reducir los tiempos de un proyecto. Y sí, es una de las herramientas necesarias para reducir los tiempos de un proyecto. Pablo, vos también sos de construcción, no leí arriba si eras de arquitecto o no, pero sí, usamos ejemplos de construcción también para ejemplificar algunas cosas, así que... Buenas tardes, soy ingeniero mecánico, pero trabajo en una empresa constructora, por eso la pregunta. Sí, hacemos el tema de Fast Track, la otra es la opción de crashing. En Fast Track tiene que ver con solapar, ¿sí? Siempre lo digo mal, así que, bueno, pero con solapar las actividades y las implicancias que tienen y cuándo se puede solapar y cuándo no, y sí, lo vamos a ver. Perfecto. Después Judith nos pone, buenas tardes, soy abogada, ¿se ven metodologías ágiles? No, no desde el lado de la metodología, sino que nombramos el hecho de acá esto se puede hacer así y esto es parte de hacer una metodología ágil. ¿Cuál es el tema de las metodologías ágiles? Las metodologías ágiles están como apuntadas a una gestión integrada de la solución junto con el usuario final. Los desarrolladores y los usuarios finales son parte del equipo que lleva adelante el cambio, pero esos cambios se plantean no como quiero hacer este cambio y cuánto tiempo nos lleva, sino en esta semana, ¿qué cambio, qué podemos hacer? ¿Sí? Entonces es como todo un giro de cómo encarar el proyecto. Yo creo que a eso se puede llegar una vez que dominás el universo y después vas por estas metodologías ágiles que se usan muchísimo para el desarrollo de software, por ejemplo, pero que, por ejemplo, si vamos a la de la construcción, yo no podría ir con el usuario final, juntarme y decir, che, ¿qué te parece? Ponemos una columna 1 metro para acá, 2 metros para allá. Hay cosas que las tengo que planificar como la cosa global. Ahora, de una vez que hice todo lo global, puse los cimientos, levanté las columnas, puse los techos, y voy a poner
qué sé yo, los cerámicas o las divisiones internas, tabiques internos, y ahí podemos negociar si te lo cambio, si te lo corro 1 metro para allá, ojo con la ventana, ¿qué hacemos? Si te lo pongo, si voy a hacer divisiones internas en Durlock, ahí puedo empezar a meter bueno, hagamos esto, esta semana veamos esto y después vemos cómo seguimos. O sea, las terminaciones quizás pueden ir por metodologías ágiles. Entonces, ¿qué termina sucediendo en la mayoría de los proyectos? Es que vamos a hacer proyectos híbridos, donde parte se termina armando desde el lado en forma estructurada, si quieren, ¿sí? Que es con esta planificación, el alcance, el costo y el tiempo, y parte termina siendo, porque las características de eso lo permiten, terminan siendo en forma ágiles. Pero encarar todo un proyecto con metodología ágil no está dentro del alcance de este proyecto, de este curso. Perfecto, gracias Mirta. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Cualquier cosa, de igual modo, cuando yo les mande el mail, si les llega a surgir alguna consulta o lo que fuese, me lo dicen. Si yo no lo sé, lo hablo con Mirta, con Ignacio o con Natalia. No hay ningún problema. Justo alguien me preguntó por privado cómo hacía para anotarse. Como primer paso de admisión les voy a pedir un currículum, ¿sí? Igual también me gusta que acá ya veo caritas conocidas. Me gusta poner carita con los que ya estuve charlando. Bien. Bueno. Y te lo mandan a vos, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para Sí, anotarse? me lo mandan a vos. mí por mail. Cuando yo ahora les mando el mail con toda la info, me contestan, y los que ya están inscritos no, pero los que se quieren inscribir me mandan el CD como primer paso. Bueno, si nadie tiene más preguntas, les agradezco a todos por su tiempo. También les agradezco la atención, les agradezco las preguntas, porque si no uno se siente un poco solo de este lado, así que el hecho de que pregunten también habla de un interés, así que se los agradezco. Nacho, Natalia. Me van diciendo gracias a ustedes, ya van agradeciendo, muchas gracias a todos. Sí, Gracias también Ignacio y Natalia. Gracias. Gracias a todos y a todas por estar hoy acá, tomarse este rato y escucharnos y hacernos llegar sus preguntas y ojalá nos veamos en breve. Tal cual, el 18 de julio, ¿no? El 18 de julio. Es una buena fecha, sí. Buena fecha. Dale, muy para clara vernos. la charla, dicen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué suerte. Bárbaro. Gracias a todos. Bien. Que tengan buena tarde. Diego, no sé si... Sí, Diego me contestó, ¿no? Diego, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Diego Viagio. No, era Diego... porque me escribió en privado y no pude contestar. Contesté, creo, pero ahora miro.